Mira, yo esté predicando, ministrando la palabra. Quiero intercesores, por favor. Ya eso me ha pasado en varias ocasiones. En una ocasión estaba predicando aquí, el Señor me lo dijo y se me pasó. Y luego vi la guerra en medio del mensaje que yo tenía. Muchas veces piensa que el que se para aquí es de hierro o no siente, pero al primero que el diablo le da es el que está aquí adelante parado. Estaba en una iglesia y mientras estaba en la iglesia estaba sintiendo la batalla que había en esa iglesia y todos los golpes me estaban llegando a mi todito derechito. Y tuve que decir a la pastora en medio del mensaje, porque se me mandó, por aquí interceda mientras usted está predicando, porque hay guerra, cada vez que este culto se van a dar y el diablo se levanta para hacer guerra mucho antes de que empiece, y muchas veces no nos damos cuenta porque nos interesamos más en cantar el alabanza, en cantar el coro, pero no sabemos lo que el diablo está maquinando en medio de lo que se está dando el servicio. Mientras yo esté predicando, por favor, alguien que me ayude ahí. Y estaremos leyendo bajo el tema tiempo de restitución. Dice la palabra claramente que este pueblo de Israel se encontraba bajo el cautiverio, bajo el imperio del rey Asuero. Dice la palabra claramente que los muros estaban destruidos, quedando totalmente caídos. Y dice la palabra claramente que el pueblo se inclinaba ante Amán, ya que el rey lo hubiera honrado y lo hubiera puesto como el segundo al mando. Vamos a decir, el presidente, pone el vicepresidente al lado, todo lo que diga el vicepresidente, el pueblo ejecuta, porque el hombre habló. Y dice la palabra que Mardoqueo ni se inclinaba, ni se humillaba, y esto provocó que Amán se levantara en contra del pueblo entero por un hombre que decidió no doblar sus rodillas ante los bares, porque él entendía que el único que tenía que honrar, arrodillarse e inclinarse era el Dios de los cielos, porque él tenía un principio bíblico y unos valores cristianos que decían que solo a Dios él debía de honrar y según a Dios él tenía que adorar. Pero dice la palabra que no se inclinó ni se humilló, y esto provocó que el hombre se levantara y escribió un decreto. Pero este decreto que este hombre escribió fue en contra del pueblo entero, y era que el pueblo se eliminara, y él pagaba por la cabeza de cada uno del pueblo. Pero dice la palabra claramente que este hombre, no haciendo caso omiso, no se inclinó ni se humilló, sino que dio un botín. Pero dice la palabra que el diablo escribió un decreto en contra de la iglesia para el 2023. Pero Dios también escribió otro decreto. ¿Y cuál es el decreto? Que nosotros podemos resistir y también podemos seguir peleando, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. Este año que viene es tiempo de restitución, viene tiempo de bendición para el pueblo de Dios, pero el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Y usted cree que el diablo, después que Dios le entregue lo que Dios le va a entregar, él se va a quedar sentado a esperar que usted lo goce? Déjese de eso, porque el diablo se va a levantar y con gran ira va a atacar contra usted, contra su casa, y si no puede penetrarle usted, si su familia anda en desobediencia, está fuera del camino, el diablo le va a intentar tirarle para que usted se ponga en pie de lucha, porque a veces nos acomodamos. Cuando Dios nos da una bendición, nos da una casa, nos da algo material, una posición, y el diablo le gusta eso de cuido para dar con gran ímpetu para que usted caiga y no vuelva a levantarse. Pero este hombre, dice la palabra que él puso un botín, pero hubo algo que Amán hizo, y fue que Amán descubrió una trama que había en contra del rey. Dice que Bigtán y Taré, Mardoqueo, evitó una trama que hubieran hecho Bigtán y Taré en contra del rey Asuero. Cuando ellos hacen esta trama, dice la palabra que Mardoqueo estaba de silicio, de ceniza. Era clamando, intercediendo por el pueblo, porque ya él sabía lo que este hombre tenía en su corazón hacer. Y dice la palabra que él estando todos los días de silicio, humillado, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, porque estaba bajo el cautiverio, porque se hubieran olvidado de los principios y de los valores de Dios, como hoy en día estamos viendo que el pueblo se ha dejado arrastrar por cosas vanas, por cosas materiales, se han olvidado de que hay principios y valores cristianos, que sin ayuno, sin silicio, sin oración, sin la lectura de la palabra, la iglesia no va a poder permanecer firme ni de pie para los tiempos que se avecinan hoy en día en contra de la iglesia. Pero este hombre, dice la palabra que él descubrió la trama y se lo dijo a Estel, y Estel se lo dijo al rey Asuero. Y cuando él se lo inclinó, se lo dijo al rey Asuero, se lo comunicó. Hubo algo que aconteció en aquel lugar. Y aconteció que dice la palabra que un día el rey Asuero, estando durmiendo, dice la palabra que estuvo turbado y le buscaron el libro de la crónica. Y cuando le buscaron el libro de la crónica, él agarró y leyó la historia de lo que Mardoqueo hubiera hecho. Y dijo, ¿qué se ha hecho con este hombre? Y le dijeron, todavía no se ha hecho nada. Dijo él, pues bueno, búsqueme a uno para que lo honre. Y cuando buscaron a Amán, se encontraba en el patio, dice, de aquel lado del palacio, esperando con la trama de él, porque ya tenía una horca, porque quería lamberse a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba ni se humillaba. Y esto cada día más, el ego, la arrogancia, la altivez, la soberbia que tenía,
hacía que se incomodara y no quisiera ni verlo, quisiera borrarlo del mapa. Pero vengo a decirte algo, que cuando Dios tiene propósito contigo, ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno, hasta que Dios no cumpla el propósito que Dios tiene contigo, pues tú no te vas de esta tierra hasta que Dios no firme la historia que Dios comenzó a escribir acerca de ti. Pero este hombre agarró y hizo este asunto, y estando en el patio, dice la palabra que el rey Asuero pregunta: ¿dónde está Amán? Y Amán se encontraba en el patio, y le dice: mándamelo a buscar. Y le dice: Amán, ¿qué tú crees que debemos de hacer con el hombre más fiel al rey? Y el hombre, como un pavo real, sin flor: póngale la corona del rey, búsquele la vestimenta, agarre y déle el anillo del rey, y búsquele el caballo del rey, y pasélo por la ciudad, y que se proclame delante de él. Y le dijo: mira, papá, prepárate, vemos al hombre, a Mardoqueo. A el tipo se le fue el gozo a los zapatos, porque eso es lo que hace el diablo, que cuando el diablo trama algo contra ti, el diablo se le olvidó que hay alguien que pelea por ti, que hay alguien que va a ti, y hay alguien que no te va a dejar morir hasta que Dios no haga lo que Dios ha determinado a hacer. Pero este hombre agarró y lo hizo así, pero no se le dio lo que él tramó. ¿Por qué? Porque se quedó en el aire, porque él agarró y dio un decreto, pero ya Dios hubiera escrito otra historia acerca del pueblo. Y cuando él agarró y hizo esto, dice la palabra que aquellos que pelearon fueron los que pudieron permanecer, pero aquellos que tuvieron descuidado fueron los que perecieron en medio de esta batalla. Y vengo a decirte que este es un año de restitución para el pueblo de Dios, porque mira, se acerca el tiempo de tocar el pandero. ¿Cómo de tocar el pandero? De celebrar antes de que llegue la victoria. No miren para el pueblo de cuál es ese pueblo. El pueblo que no se ha contaminado, que no ha doblado su rodilla a Baal, el pueblo que no ha agarrado y cambiado su fundamento por fundamento extraño, por método extraño, sino que ha permanecido firme delante de la presencia de Dios. Cáigase quien se caiga y levántese quien se levante. Ha decidido honrar a Dios y no doblar su rodilla ante los Baales. Vemos un hombre en la historia también que se llama Mefibosé. Dice la palabra que él era descendiente de David. Dice la palabra que este joven, dice la palabra que la nodriza lo dejó caer. Pero vengo a decirte: dale gracias a Dios, porque el hombre te dejó caer. Porque si mañana el hombre te honra, el hombre se llena la boca de decir que fue que hizo por ti. Por eso Dios no ha permitido que ningún hombre invierta en el llamado que Dios te hizo. Para cuando Dios lo haga, ningún hombre se llene la boca de decir que fue porque yo lo hice y fue porque a mí me dio la gana. Pero este muchacho, estando en aquel lugar, dice la palabra que era una tierra sin pasto, sin palabra. Allí lo que había era sufrimiento, dolor, no había nadie que consolara a nadie del desastre que había tan grande. Pero dice la palabra que el rey un día preguntó: ¿acaso queda alguien de la casa de Saúl? Y le dije: sí, aún queda uno. Se llama Mefibosé, se encuentra en lo de Baal. Y le dijo: mándamelo a buscar. Porque cuando Dios te manda a buscar, no hay oposición ni guerra. Y cuando Dios te manda a buscar, el diablo tiene que obedecer. Y mamá te llama, ¿por qué? Porque llegó el tiempo de la hora para esta casa. Dios va a honrar a gente que se ha mantenido firme, que se ha permanecido fiel. Una iglesia que no ha doblado su rodilla ante los Baales. Una iglesia que ha preferido seguir adelante con lo que hay, con lo que no hay. No hay instrumento, adoramos a Dios. No hay instrumento, adoramos a Dios. Hay que la campaña con lo que haya, la damos, porque el pueblo de Dios no se detiene. Y cuando usted permanece firme y usted lo da todo por Dios, pues Dios se va a encargar de darlo todo por usted. Y este hombre, dice la palabra que este hombre su vida le entregó por el pueblo mardoqueo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es capaz de desafiar a un hombre que tiene la autoridad de los reyes sobre la tierra. Este hombre no era cualquier cosa. Este hombre venía siendo, como le dijo ahorita, un vicepresidente, que todo lo que él hacía se decía porque ya el rey hubiera dado una autoridad sobre él. Pero este hombre mardoqueo contaba con el rey más grande, porque él mismo, Nabucodonosor, lo dijo, que Dios que quita y pone reyes. ¿Por qué? Porque él entendió que una vez su corazón se engrandeció cuando Dios lo posicionó. Y vengo a decirle a los que están aquí: cuando Dios te entregue lo que Dios te va a entregar, no te engrandezcas, porque el diablo va a tratar de inflarse como el pavo real para luego darte con la aguja para que tú explotes. Mantente manso y humilde mientras más Dios te ponga. Humíllate más, porque dice la palabra que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios es humilde, no se altiva, no con arrogancia ni con orgullo, y entiende que si lo que tiene hoy se lo debe a Dios y no porque se lo merece. Y lo que dice la palabra, que la gracia significa un favor inmerecido de Dios hacia los hombres, y lo que tenemos hoy no nos lo merecemos, fue porque a Dios le plació en su amor y su misericordia. Y este hombre
decidió no humillarse. Viene tiempo de honra. Y el Señor, en lo que estaba en esos 4 días, yo fui a aquel lugar a orar por los pastores. El Señor me que hay pastores que van a llorar lágrimas de sangre este 2023. Yo lo siento y me da pena decirlo. Pero Dios va a limpiar la iglesia. Dios le va a dar una barriga a la iglesia. El Señor me mostraba una visión, sacando vasos sucios dentro de la iglesia. Personas parándose en el altar, dando marcha, sabiendo que no están altos, pero lo hacen para demostrarle al pueblo que están bien, sabiendo que delante de Dios están mal. Y si yo sé que yo estoy mal, diré a mi pastora, yo no tengo el valor de pararme ahí, porque al Dios que yo conocí fue la intimidad. Yo sé para lo que Dios da y para lo que Dios nos da. Y sabemos nuestra condición y nos paramos para demostrar una cosa sabiendo que estamos mal. Y viene limpieza y muchos pastores van a llorar lágrimas de sangre. Y me dijo, ora por misericordia, ora por fortaleza por los pastores que no han doblado sus rodillas ante Baal, porque el diablo va a intentar tirarle con todo, pero Dios ya le dio la victoria. Y aunque el diablo escribió el decreto y la persecución que viene contra la iglesia, vengo a decirle que seguimos en victoria. Y en medio de ese proceso viene un refrigerio para la iglesia, para aquellos que han decidido no doblarse, ni siquiera apartarse un momento de lo que es la intimidad y la relación con Dios. Vengo a decirle que Dios tiene bendiciones grandes para aquellos que han dado todo por Él, porque dice la palabra que Dios no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no crea que un proceso de tiempo te va a mantener aquí en vergüenza. No, no. Un proceso tiene un tiempo de cadución, un tiempo de terminar, un tiempo que empieza, un tiempo que termina. Y para el resto de tu vida tú no vas a estar en calamidad, porque ya Dios dijo que este año era tiempo de honra para sus hijos. Y aquellos que se apartaron de Dios, que dejaron a Dios vivo de poder por consentir con el pueblo y por correr en pos de los profetas de Baal, lamentablemente van a llorar lágrimas de sangre, porque yo no he visto a alguien que deje a Dios y pueda decir que salga victorioso cuando usted le dio la espalda a aquel que lo llamó, a aquel que lo posicionó, entendiendo que usted tiene que honrar a un pueblo. El pueblo va a estar contigo mientras Dios esté contigo, pero el día que Dios se aparte, el pueblo se irá, porque el pueblo solo sigue a un hombre que tenga evidencia y tenga lo que es la autoridad de parte de Dios. Y eso es lo que muchos pastores no entendieron en este tiempo, ni muchos líderes, ni muchos jóvenes que piensan que esto es de pantomima, que esto es de aparentar algo que yo no soy en el altar y que yo puedo seguir mi vida igual, como que Dios no me está viendo, o como que Dios ignorante está ajeno a lo que está pasando aquí en la tierra. Dice la palabra que sus ojos están sobre la tierra y Dios escudriña desde lo más profundo hasta el corazón del hombre. Y es que a Dios no lo podemos engañar, hermano. Yo puedo pararme aquí a aparentar una película, pero en mi intimidad Dios sabe todo lo que yo hago. Dios sabe para lo que yo doy y para lo que yo no doy. Y todo lo que yo estoy haciendo en la intimidad. Y es un tiempo de ponerse a cuenta con Dios para aquellos que se han doblado y se han desviado de los principios y de los valores cristianos. Dios viene fuerte y la vara de Jehová viene dura en este año. Este año nada más se van a ver las lágrimas. Usted va a ver iglesias cerrando las puertas. Usted dirá, ¿por qué? Porque el que no permanece, fundamentado sobre la roca y se fundamentó sobre la arena y dejó a Cristo que es la roca, y como vive lamentablemente será un ministerio fracasado, ministerio que no va para ningún lado y puertas que se cerrarán. ¿Por qué? Porque usted fundamentado sobre el hombre nunca va a poder permanecer. Hay 3 tipos de personas o varios grupos de personas que seguían a Cristo. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, daba los que lo buscaban por los panes y por los peces, daba los que lo buscaban por los milagros, y daba los que lo buscaban por lo que podían recibir de parte de Él. Y había otros que lo seguían porque lo amaban. Y en este tiempo estamos viendo varios tipos de grupos que siguen a Jesús. Los que lo buscan por los milagros, los que lo buscan por la comida, los que lo buscan para que Dios lo bendiga o lo posicione, porque el pueblo se ha desviado del principio y piensa que bendición y prosperidad es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú eres bendecido, tú prosperas, no te vas a fracasado. Pero cuando tú eres bendecido, cuando tú tienes cosas materiales, es cosas pasajeras que se van a quedar aquí. Y la bendición de Dios, dice la palabra, que no añade tristeza consigo. ¿Para qué yo quiero que Dios me dé una jipeta? ¿Para qué yo quiero que Dios me dé una mansión? ¿Para qué yo quiero que Dios me posicione en un lugar? Y yo sé que a la hora que la trompeta suene en esta tierra, yo me voy a quedar. Yo le digo al Señor, manténme del pan necesario, pero no de abundancia, si tú sabes que mi corazón se va a perder y se va a extraviar de ti. Y me dijo, tú eres hijo, y te digo que yo voy a hacer contigo, te voy a dar. Tú eres para que tú le des a otro, para que no te quedes con ella, porque eso es lo que hace un hombre de Dios, que no se aferra a las cosas vanas, a las cosas materiales, que sabiendo que la venida de Cristo está cerca y Dios no va a levantar su iglesia bajo humillación. El diablo no se va a salir con la suya, sacándose de la lengua del pueblo, diciendo, mira cómo lo tengo humillado. Este año se va a ver prodigio como nunca antes en la vida. Se van a ver cosas que usted nunca
bien su vida. Usted se va a sorprender, pero déle gracias a Dios, porque usted también va a ser uno de esos. Y usted se dispone a que Dios haga con usted, porque Dios quiere restituirle a usted también. Aquí todos somos iguales, cada quien tiene un llamado, cada quien tiene un propósito. Pero te digo algo, todos somos en el mismo equipo. Y lo que yo siembro contigo hoy será lo que yo voy a cosechar mañana. Lo que va a venir restitución para mí. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Y viene restitución para un pueblo de Dios que se ha mantenido íntegro delante de la presencia de Dios. Estaba ministrando en una iglesia este domingo y la pastora me dijo: varón, yo quité los instrumentos de la iglesia. Y yo le dije: ¿qué fue? Mira, me quedaba mal, cada vez que yo tocaba yo sentía algo raro. Entonces agarré lo que quité de ahí. Y es tiempo de poner orden en la casa de Dios. Dios quiere orden, Dios, yo quité todo. Yo quiero orden. Y Dios me dio esa palabra para esta noche, me lo trajo a memoria. Dios quiere orden porque antes Dios restituir. Dios no quiere puerta abierta porque el diablo se va a meter y va a dañar lo que Dios quiere hacer en esta casa. Así que es tiempo de ponerse a cuenta con Dios y de rezar lo que está torcido, porque Dios quiere restituir y bendecir esta casa. Pero hasta que no haya un orden y no haya una ordenanza, el Señor me dice: bueno, yo lo voy a tener frisado. Digo, ¿por qué? Porque Nabucodonosor dice la palabra que él agarró y se humilló y Dios le dio 7 años. Y en esos 7 años, cuando él agarró, dice la palabra que volvió en sí y reconoció que su corazón se puso activo y arrogante. Digo, ¿qué hizo Dios? Dios no permitió que nadie se sentara en su silla, porque cuando Dios tiene algo para ti, no hay diablo que pueda quitarte ni pueda sentar en la posición que Dios te tiene. Y este hombre, Dios no permitió que nadie se sentara hasta que no llegara el día que él se humillara y reconociera su error. Y había muchos reyes, había muchos postulantes. ¿Por qué? Porque después que él partió quedó su hijo y siguieron descendencia en aquel lugar. Pero le digo algo: hasta que no haya ordenanza, lo que Dios tiene en esta casa está frisado, porque Dios quiere ordenanza. Y es tiempo de ponerse a cuenta. Pastora Yolanda, usted es la cabeza de esta casa y Dios la está llamando a cuenta a usted. Comience y póngase la pila. Digo, ¿por qué? Porque esto viene duro y curvero. Y el que no te lo pide Cristo, pues bueno, va a pasar calamidad en esta vuelta. Y Dios quiere bendecirla a usted, pero usted como pastora, póngase en las pilas, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de usted. Dios dijo que esta casa va a parir, el diablo no quiere que pare. Dios sabe que el ministerio es grande, van a salir de esta casa, pero es tiempo de tomar la autoridad que Cristo nos ha dado, no como cualquier cosa. Y la iglesia supera la autoridad que porta. No es parte del cielo se comportara como hijo y no como bastardo. Andar alineado conforme a la voluntad y a los preceptos que Dios estableció, y no para los pies de su pies. Para aquellos que están allá afuera, hay muchos remanentes allá afuera. El Señor me mostró una vez en una ocasión, yo le he dado esa visión a Yuri, creo que varias veces, y la he compartido con varios hombres de Dios. Y el Señor me mostró un remanente grande, muchas ovejas. Y el Señor me decía que hasta que el altar no se limpie, hasta que no se organice esas ovejas, no van a venir. La gente tiene necesidad de Dios, la gente quiere venir a los pies de Dios, la gente tiene batalla pero quiere entrar. Pero cuando nos ven a nosotros en esta condición, retroceden para atrás, el corazón se les endurece. Es tiempo de ponerse a cuenta con Dios, porque Dios está demandando autoridad, rectitud y gente que tenga portabilidad, integridad delante de Dios. Es tiempo de poner orden, y de ustedes van a depender. Si se quedan en la misma posición que están, o si se sientan a la mesa. Mefibosé era lisiado, pero dice la palabra que Siba sabía de la condición de este hombre. Y cuando el rey lo mandó a llamar, este muchacho estaba en esa condición. Pero depende de ti ahora levantarte y sentarte a la mesa que ya Dios preparó para aquellos que se han mantenido íntegros, para aquellos que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios quiere orden en su pueblo. Dios quiere que el pueblo se alinee, porque la trompeta va a sonar. Y aquel que no esté alineado con Dios, pues lamentablemente aquí se quedará. Hasta aquí Dios me ayudará. Y no le voy a añadir al mensaje, porque si le añado, dale lo que Dios quiere hacer. Yo solamente hago una oración para así estar entregando a la persona que tiene compromiso